Si usted asume que le está yendo mal en este jueves 30 de abril, Día del Niño, por cierto, hay que valorar un conjunto de cosas que están sucediendo en torno de ciertos personajes en la República Mexicana y también en el contexto internacional, pero también para los habitantes de la capital de la República Mexicana, esa que vemos desde lejos en el interior del estado, desde donde pomposamente nos dicen los provincianos, la chilangocracia no le está pasando nada bien. Si no ha caído la quincena este jueves, si no tendrá puente con motivo del viernes 1 de mayo, si tiene dificultades para lidiar con los niños porque no fueron al colegio, puesto que estamos celebrando el Día del Niño, piense por favor en los habitantes de la capital de la República Mexicana, porque de verdad allá podrían tener un desenlace parecido al de cualquier película de Hollywood apocalíptica. Y es que de acuerdo con un satélite puesto en la órbita por la Agencia Espacial de la NASA en los Estados Unidos, encontró que hay lugares amplios, perímetros sumamente extensos de la Ciudad de México que se están hundiendo. No es una leyenda urbana, no se trata del guión de una película de Stephen King, ni mucho menos. De acuerdo con el mapa de calor que ofrece este satélite de la NASA, hay 3 lugares que claramente han tenido un hundimiento superior a las 2 pulgadas en lo que va del año, y se trata, imagínense nada más, el Ángel de la Independencia es un punto, Chalco es el otro, y el otro más es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital de la República Mexicana. En una de esas, unas 4 o 5 generaciones de mexicanas y mexicanos hacia el futuro tendrán que visitar estos 3 sitios como los vestigios arqueológicos que descubrieron en el Templo Mayor, ahí justo a un costado de la Catedral Metropolitana. Y eso porque lo sabemos, la gran ciudad de la capital de este país fue construida sobre un lago después de que se produjo el colonizaje en este país. Así están las cosas. Así es que mejor póngale buena actitud a este jueves 30 de abril y vámonos. Muy buenos días, cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto saludarle en este jueves particularmente especial porque estamos celebrando a las niñas y a los niños. Si a usted no le ha llegado algún regalito, le podría yo presumir que ya acumulo 2. Y estamos apenas a las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos transmitiendo desde la capital del estado de Puebla, en la colonia La Paz, a través de la frecuencia modulada, y lo hacemos también a través de las plataformas digitales. Estamos en @cadenain_mx y también a través de las redes sociales de un servidor, @fermaldonadomx, a través del sitio de casa en cadenain.com y también a través de los canales de YouTube, especialmente el de parabólica.mx. Y desde luego, no podíamos comenzar con otro contenido y si no fuera porque ayer, como ya todo mundo lo sabemos, el señor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, fue señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, después de que un juez del Distrito Sur de Nueva York lo encontró responsable de haber colaborado con el cártel de Sinaloa para el tráfico de fentanilo, cocaína y otras sustancias ilegales hacia la Unión Americana, de proteger a los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y eso levantó una enorme polvadera en toda la República Mexicana. Sin embargo, junto con otras 9 personas, se encuentra quien fue el comandante de la 25ª Zona Militar en Puebla, quien fue secretario de Seguridad con Rubén Rocha Moya. Especialmente el documento tiene un apartado que está dedicado a este general de brigada del Estado Mayor del Ejército Mexicano, Gerardo Mérida Sánchez, de haber recibido sobornos del grupo criminal que comandaron los Chapitos, que se encuentran detenidos en los Estados Unidos, para alertarles de las redadas, operativos y demás para desmantelar los laboratorios en donde se producían las drogas sintéticas que luego irían a parar a las calles de los Estados Unidos. Bueno, Gerardo Mérida Sánchez fue recibido con bombo y platillo
en junio del 2021 en el estado de Puebla. Le voy a compartir este material para que se dé usted cuenta de hasta dónde llegan los tentáculos de la delincuencia organizada. Trastoca, por supuesto, la vida pública de la mayoría de las y de los mexicanos. Lo que es más condenable es que haya llegado a tocar la puerta de una institución que goza de un enorme prestigio y aprecio por parte de la sociedad mexicana, como la Secretaría de la Defensa Nacional. Así fue recibido Mérida Sánchez. La llegada del general de brigada Gerardo Mérida Sánchez a la 25 Zona Militar es positiva para el Estado. Con ello, el gobierno mantendrá una estrecha coordinación para fortalecer la seguridad en la entidad. Nosotros le damos la bienvenida, tiene amplia experiencia en temas de seguridad, entre otros cargos ocupó las comandancias de las zonas militares de Michoacán y de Oaxaca. Será también con él con quien hagamos un trabajo de coordinación y de eficacia en los temas de seguridad pública. En este sentido, reiteró que mantendrá coordinación estrecha en materia de seguridad con los estados colindantes en Puebla y aprovechará que la mayoría de ellos son emanados de la Cuarta Transformación, aunque reiteró que su trabajo no se basa en colores partidistas. El tema entre Tlaxcala y Puebla, uno de los temas permanentes es el río Toyac. Sí, claro que sí. Porque lo que yo propondré a la gobernadora de Tlaxcala, que no se pudo caminar, es la clausura de todas las fuentes de contaminación. Nosotros tenemos un plan ya de muy completo de rescate del río Toyac, pero pasa como primera etapa por la cancelación de las fuentes de contaminación. Con el gobierno de la Ciudad de México se mantendrá una estrecha comunicación en diversos temas, mientras que con el Estado de México se buscará un acercamiento para blindar los tramos de colindancia con Puebla. Yo tengo suscrito un convenio de colaboración con el gobierno de Tlaxcala, que seguramente lo refrendaremos con el nuevo gobierno de la gobernadora electa entre funciones, también con Veracruz, que hoy recibí un mensaje del gobernador para este fin, con Hidalgo, haremos el convenio con Oaxaca y con Morelos. Además de dichos convenios en materia de seguridad, se mantendrá un trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías municipales. SET Noticias. Desde luego, este material fue transmitido a través de las plataformas del Sistema de Información y de Comunicación en junio del 2021, cuando el gobernador en el estado era Luis Miguel Barbosa, que luego fallecería en diciembre del 2023. Pero forma parte de un amplio contexto para entender hasta dónde ha llegado las redes de la delincuencia organizada. Tuvimos en Puebla un jefe militar que hoy está señalado por una corte en Nueva York de haber colaborado, de haber dado pitazos al grupo criminal que se le conoce como el Cártel de Sinaloa, que fue comandado por los hijos del legendario narcotraficante El Chapo Guzmán Loera. De ese tamaño es el escándalo que hoy hay en todo el país. Prácticamente no hay un solo medio de comunicación en este momento, ni en México, ni en los Estados Unidos, que no tenga como su principal oferta editorial el señalamiento en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de sus 9 colaboradores, prácticamente medio gabinete, incluyendo un senador de la República, están señalados de haber recibido dinero, de haber colaborado o de haberse coaligado a esta agrupación criminal que ya se encuentra sometida a proceso allá en la Unión Americana. En medio de este contexto, el todavía gobernador del estado de Sinaloa fue abordado ayer por los reporteros que cubren la fuente gubernamental allá en aquel estado del norte de la República Mexicana. Y le voy a mostrar el fragmento de esta entrevista porque refleja muy bien la dificultad que tiene la clase política para establecer una estrategia de crisis ante el escándalo internacional en el que se encuentra inmerso. Es, para ponerle un ejemplo claro y llano, la conducta
de quien claramente tiene problemas de alcoholismo y sin embargo lo niega. Escúchelo, por favor. Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada, todo debe de causarse conforme lo... ¿Ya platicó con la presidenta? Sí, ya habló con la presidenta y no tengo más que decir que lo que ya dijimos en el Twitter. Rubén Rocha dice, no va a pasar nada, como si el señalamiento que se le hizo fuera una llamada a misa. ¿Ya sabe usted cuáles son? Usted responde o no responde, va o no va a los llamados a misa. No, no se trata de eso. Se trata de un señalamiento directo de haberse coludido con una agrupación criminal, quizás una de las más violentas que hayamos tenido en este país y que dio a México una fama por sus narcotraficantes con alcance casi global. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema particular que hoy ocupa la atención de la prensa nacional. Dijo dos cosas. Primero, que se va a investigar y que la indagatoria será realizada por la Fiscalía General de la República, que no se va a defender absolutamente a nadie, pero tampoco se va a permitir que un gobierno extranjero venga a México a establecer sus propios intereses. Ojo, resaltar, no hay una defensa del gobernador de Sinaloa, en cambio sí lo hace de la soberanía nacional. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Verdad, justicia y defensa de la soberanía, dice la presidenta de México ante un escándalo de alcance global derivado de la conducta irregular de un gobernador que llegó al cargo bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional, un partido político que creció de manera exponencial, una muy exitosa maquinaria de producir votos en este país, un partido que tiene el mayor número de afiliados, quizás de los 3 partidos políticos con mayor militantes en el mundo, es quien postuló a este señor, a Rubén Rocha Moya, a quien ya se le había acusado de haber participado en la ejecución y desaparición de quien fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un adversario político, pero no solamente a él, sino a quienes trabajaron en la trinchera opositora cuando él fue candidato. Ya hay
claros signos de que utilizó una estructura criminal al servicio del cártel de Sinaloa para intimidar a los adversarios y abrirle el paso para que fuera gobernador del estado de allá del norte del país. Todo ese contexto tendrá que formar parte de la indagatoria de la Fiscalía General de la República y tendrá que ser pronto, antes de que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, empiece a publicar las pruebas que obran en su poder y que señalan a este mandatario, el primero en la República Mexicana en ser señalado por un gobierno extranjero de haberse coaligado con un grupo criminal tan poderoso y tan violento como el Cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sin duda será una larga noche para el gobernador, aunque usted haya escuchado en este momento que no va a pasar absolutamente nada. Sí va a pasar y va a pasar mucho. Son las 9 de la mañana con 19 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Vamos a darle la vuelta a la hoja de esta historia. Regresamos. 9 de la mañana con 22 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Les recuerdo, transmitimos a través de la 970 en la frecuencia modulada desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, y nos acompaña a través de las plataformas digitales en cadenain.com, a través del canal de YouTube en parabólica.mx y también a través de la cuenta de ex, @laintensa_FM, y las de un servidor, @fermaldonadomx. Mire, ¿se puede usted imaginar que a estas alturas del siglo XXI haya personas que prácticamente no existan porque no tienen un documento tan elemental como el acta de nacimiento, que así desarrolle su cotidianidad, que de pronto no aparezca en un padrón, por ejemplo, de programas sociales, o que tenga dificultades para poder tramitar su credencial del Instituto Nacional Electoral o para inscribir a los hijos? Es un documento básico para la vida de cualquier ciudadano en el mundo y, sin embargo, existe esa problemática en Puebla. Y de eso vamos a platicar con la directora del Registro Civil, Nora Estela Esquitín de la Madrid, que esta mañana me acompaña en la cabina de Destrozando la Noticia. Directora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Fer, muy buenos días. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí en este Día del Niño. En este Día del Niño, Día del Niño acompañándote y pues precisamente hablando del tema de la identidad. De la identidad. Explícanos, por favor, porque está en una campaña muy intensa de registros extemporáneos. ¿En qué consiste y cuál es el propósito? Así es. Bueno, primero que nada, definir que el registro extemporáneo es un trámite que existe y que realiza el registro civil. Esto es para las personas que son mayores de 18 años y que nunca han contado con un acta de nacimiento o, en su caso, tienen un acta de nacimiento irregular. En años pasados, a través de la historia, la gente podía obtener de manera muy fácil un acta de nacimiento. Hoy en día, con una plataforma nacional que, por cierto, impulsó nuestro gobernador Alejandro Armenta cuando era director nacional de RENAPO, que todas las actas se digitalizaran y que esto fuera un trámite pues más accesible para las personas. Bueno, con esta digitalización nos hemos dado cuenta que han resultado muchísimas personas que realmente su acta de nacimiento con la que se han acreditado jurídicamente, han hecho una vida jurídica, pues puede derivar de un acto irregular. O en su caso que nunca han contado con un acta de nacimiento. ¿Cómo puedes transitar por la vida hasta los 18 años y tener un acta de nacimiento? ¿Te puedes imaginar? No, bueno, tenemos casos de personas de 40, 50, 60 años que hoy en día quieren acceder, por ejemplo, a programas sociales y evidentemente como requisito les piden su acta de nacimiento. Se ven impedidos para acceder a los programas sociales, que además es un derecho constitucional. Así es. Entonces, pues bueno, es por eso que en vista de esta situación que realmente existe, más de lo que podemos creer, existe este registro de nacimiento extemporáneo, que cumples con ciertos requisitos. A ver, al final de cuentas, Fer, es hacer una identidad. Entonces, sí es un trámite que tomamos muy cuidadoso, que se tiene que hacer una investigación y que por ello nos tienen que presentar la persona requisitos, como son las constancias de inexistencia, ya sea del municipio de donde eres originario, de la junta auxiliar de donde eres originario. Nada más explícanos, ¿qué es una constancia de inexistencia? Justamente la constancia de inexistencia es en tu lugar de origen,
te diriges ya sea a tu junta auxiliar o al municipio y solicitas que te busquen dentro del acervo registral que obra en el registro civil de ese municipio. Existen libros de origen en donde pues antes y siempre se han asentado los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, los decesos también. Y bueno, estos libros son nuestro origen. Para el registro civil, para el personal del registro civil es el origen, ¿no? Tenemos que remitirnos a estos libros. Entonces, a la búsqueda en esos libros. A la búsqueda. Tenemos un archivo aquí en Dirección General del Registro Civil que está aquí en Puebla Capital. En ese archivo del Estado tenemos libros duplicados del interior del Estado, de los juzgados, de los municipios. Entonces, dentro de este acervo, lo que tenemos, esos libros de origen, cuando no estás registrado, cuando se hace una búsqueda y no tienes un registro en esos libros, entonces se expide una constancia de inexistencia. Esta puede ser por el ayuntamiento, por la Junta Auxiliar de Origen, y ya con eso nosotros verificamos que efectivamente no han tenido un registro y aparte con otros requisitos que también se piden, pueden hacer su registro de nacimiento extemporáneo. Oye, y dices, hay una cantidad muy importante de personas que están en esa condición. ¿En qué momento toman ustedes la estafeta y digamos, dan un paso al frente para poder facilitar la vida a estas personas? Sí, bueno, este trámite ya tiene algunos años que se implementó, ahora lo estamos retomando con más fuerza, justamente con el interés y liderazgo que tiene nuestro gobernador Alejandro Armenta para poder garantizar la identidad a las personas, a las y los poblanos. Y bueno, pues justamente, Fer, también te comento que en virtud de este trámite, de que solamente se realiza en la Dirección General aquí en Puebla Capital, para efectos de que las personas al interior del estado pues no se trasladen hasta la dirección, porque solamente tiene facultad la Dirección General, sí, claro, para llevar a cabo ese trámite, por lo delicado que es, que ya te comenté. Entonces, con esa instrucción que tenemos de nuestro gobernador, estamos acercando ese servicio y justamente, por ejemplo, estuvimos el fin de semana en Cuetzalan del Progreso, llevando este servicio, acercando a la gente. Ahí hay una cuestión muy particular, Fer, que es en una junta auxiliar se quemaron los libros de origen por alguna situación, algún conflicto social, quemaron este acervo documental y pues bueno, hay muchísimas personas ahí que no cuentan con su acta de nacimiento y hoy en día pues la requieren para todos estos trámites. Entonces acercamos ese servicio, fuimos un grupo de personal a acercar ¿Tú este estuviste servicio. Ahí también? Ahí estuve personalmente. La verdad es que fue una jornada bastante larga. De hecho, terminamos a las 2:30 de la mañana, empezamos a las 10 de la mañana y hasta las 2:30 de la mañana del día sábado, bueno, ya domingo, entregamos la última acta de ese día. Y al día ¿Cuántas siguiente, personas habrán atendido en esa jornada? Cientos. Atendimos a 105 personas que se le entregaron de manera gratuita su acta de nacimiento, pero bueno, también se acercaron alrededor de 250 personas a solicitar información, asesoría, porque también no solamente es el registro extemporáneo, también tenemos aclaraciones administrativas. Cuando tienes tu acta pero tiene un error, es susceptible de hacer alguna corrección o alguna rectificación. Entonces estuvimos ahí en esta jornada intensa y la verdad es que muy buena respuesta de la gente y esto pretendemos hacer. Con la instrucción de nuestro gobernador Alejandro Armenta tenemos esa instrucción de llevar estos servicios, de acercar a la gente y que la gente pues tenga más accesible este tipo de trámites. Les resolvieron la vida a estas personas de esa comunidad Totalmente. en Cuetzalan del Progreso. Totalmente. Y eso se pretende hacer en muchos otros municipios. Ahorita estamos en una programación, en una calendarización, pues para poder acercar este servicio y todos los que también tenemos en el registro. También se intenta difundir el registro oportuno de nacimiento. ¿Para qué? Pues para que no tengan que llegar en una edad adulta a hacer este trámite. Entonces siempre se difunde a las personas, a los padres, que si tienen un bebé en casa, lo registren lo más pronto posible. El registro de nacimiento oportuno es gratuito y solamente basta con que los padres tengan esa disposición. Las oficinas del registro civil están en la 11 Oriente 2003, justamente frente al edificio de finanzas, lo que era finanzas, y ahí estamos para servirles. También, si me permites, por Fer, favor, sí. Comentar que tenemos un call center
dentro de las oficinas de la Dirección General. Comparto los números 800-911-4664, 800-640-8900, 800-911-6447, 800-511-33. En esas líneas puede personal capacitado recibir tus llamadas para cualquier asesoría, duda. Y es también gratuito. Es gratuito. Y también tenemos página en Facebook, página en X. En Facebook estamos como Registro Civil del Estado de Puebla, en X, @rcivilpuebla. Contamos también con un correo electrónico que es registrocivil@puebla.gov.mx. Y también comentar algo súper importante. Desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza nuestro secretario, el maestro José Samuel Aguilar Pala, se ha implementado un número de WhatsApp para quejas, sugerencias, y que está abierto al público las 24 horas, que es 22 26 18 55 08. Cualquier duda, comentario, queja, es bien importante. Esta es una herramienta de comunicación fantástica. Así es. el WhatsApp. Hoy en día, pues nuestro gobernador lo ha dicho, ¿no? Nada de moches, nada de milpas. Si tienen alguna queja en contra de algún juzgado del registro civil, algún personal del registro civil, es muy importante que se denuncie, que se haga mención de esta situación, porque hay trámites que no conllevan un pago de derechos. Hay algunos que sí, sin embargo hay otros Pero que hay no. un tabulador, por supuesto. Hay un tabulador y además todo está pueden consultar la plataforma en la página de internet Ventanilla Digital, en donde se encuentran los requisitos de todos los trámites que realizamos y a su vez también vienen los costos. En las páginas que dijimos de redes sociales, ahí subimos las cuotas de cada uno de los trámites para que no se dejen engañar. Muchos otros trámites, Fer, son susceptibles de llevar a cabo un juicio. Cuando se hace un cambio de nombre o una corrección. ¿Una corrección? Tienes que irte necesariamente a un juicio. Sin embargo, nosotros siempre los remitimos a una defensoría, la Defensoría Pública, que también es parte del gobierno del Estado, para efectos de que les puedan llevar su un abogado juicio. Que les va a hacer el acompañamiento, la asesoría y acompañamiento. Exactamente. Entonces, pues bueno, Fer, estamos tratando de implementar diversas acciones para que le facilitemos también la vida a los usuarios, incluso también hoy en día con el impulso de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos en una simplificación de trámites. Esto quiere decir que en algunos trámites estamos disminuyendo requisitos, igual para que los usuarios puedan obtener y puedan acceder más fácil a los trámites. Estoy conversando con Nora Estela Esquitín, la directora del Registro Civil, a quien quisiera preguntarle algún caso en particular que te haya llamado la atención ahora que fueron a la jornada de Cuetzalan, un adulto mayor, no lo sé, hay casos, cada una de estas personas es una historia viva. Es una historia y de verdad, qué bueno que lo comentas, tenemos una historia en particular de verdad muy bonita y que nos llenó el corazón, de la señora Francisca. La señora Francisca tiene 101 años y no tenía acta de nacimiento. Sus familiares la llevaron, incluso iba en silla de ruedas, pero muy dispuesta a obtener su acta de nacimiento. ¿Lúcida la señora? Lúcida, ya un poco cansada, el digamos. El peso de la edad, por supuesto. Pero 101 años. 101 años. Y fue un caso tan bonito ver y el agradecimiento. ¿Le extendieron su acta de nacimiento? Claro, tuvo su acta de nacimiento de manera gratuita. Por primera vez en 101 años una persona tuvo su acta de nacimiento. Años. Increíble, pero cierto. Y la familia la llevó. La familia la llevó, nos presentó a Francisca, conversamos con ella y pues bueno, se fue muy contenta ya con su acta de nacimiento a los 101 años. Qué buena historia nos has contado. Oye, Nora, dijiste algo muy importante, porque el registro civil en periodos anteriores había sido señalado de estar invadido por servidores públicos deshonestos, por utilizar palabras amables. ¿Han ustedes encontrado, tú tienes menos de un año, me parece, en el cargo? Sí, menos de un año, con la confianza de nuestro gobernador Alejandro Armenta, estoy ahí nombrada desde agosto del año 2025 y a la fecha pues hemos implementado diversas acciones, como lo son visitas a juzgados directamente. Porque dijiste una cosa, si hay quejas respecto de conductas irregulares en un juzgado, que era antes un asunto de todos los días. Sí, y hoy en día siguen existiendo.
estamos en ese combate a la corrupción, estamos en ese combate a esas prácticas indebidas y por eso siempre les informamos a la población, a las y los poblanos, si tienes alguna queja en contra de algún funcionario del registro civil, denúncialo. De hecho, si tú vas, Fer, a la Dirección General del Registro Civil, que estamos ahí justamente frente a Finanzas, te podrás dar cuenta que tenemos exhibidos así en grande QRs que si los escaneas, hoy en día todo el mundo tiene un celular, si lo escaneas, el QR te dirige a una plataforma de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la cual puedes hacer la queja en ese momento de la situación que te está pasando, si alguien te está cobrando de más o si te están cobrando un trámite que es gratuito o si están ejerciendo alguna mala práctica en contra de un usuario, tienes esa posibilidad y esto es gracias a todo ese liderazgo que tiene nuestro gobernador Alejandro Armenta de impulsar esta campaña en contra de la corrupción. ¿Qué sucede si yo voy a hacer un trámite y algún funcionario me pide dinero por debajo del escritorio, hago la captura, escaneo el QR, ¿qué sucede? ¿Se le da un seguimiento? ¿Se le pone a disposición? ¿Se suspende? ¿Qué pasa con eso? Totalmente, se le da un seguimiento. En primer lugar, bueno, se le da el uso de la réplica al funcionario público que están señalando. Sí, bueno, ¿Qué pasó? En un Estado de Derecho todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un tribunal y ser escuchado y juzgado. Claro, pero en este caso, digamos, de manera administrativa, si un usuario presenta una queja, se le da ese seguimiento. En primer lugar, se verifica con la persona señalada qué es lo que pasó, qué situación hubo, si faltó algún tipo de requisito o porque hubo un cobro indebido, dependiendo de la queja que haya tenido el usuario. Entonces a esta se le da seguimiento de la gravedad y se le da el seguimiento. Obviamente si es ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, también nos pide informes a nosotros como Dirección General del Registro Civil o en su caso si la presentan directamente ante la Dirección General. ¿Ya ha habido algunos castigados? A ver, hemos tenido muchos cambios, sí, ha habido rotación incluso de personal. Está siendo muy cuidadoso. Pero bueno, sí, estamos en esa implementación y de verdad, créanlo, por eso lo difundimos tanto, que presenten sus quejas, presenten sus denuncias, porque eso nos ayuda muchísimo, Fer, a mejorar el servicio y a que cada día más a los usuarios puedan acceder mejor a este tipo de requisitos, de trámites. Que tengan confianza. Que tengan confianza. Oye, y ya estuvieron en Coetzalan, ¿a dónde van para la próxima jornada? Porque ya nos hablaste de Francisca de 101 años. Sí, estamos calendarizando, ya tenemos diversas solicitudes de diversos municipios y nosotros valoramos también, en razón de la petición del municipio, también verificamos la situación. Por ejemplo, aquí fue muy importante porque pues había acervo que se quemó, acervo documental que se quemó, y en otros municipios también se verifica la lejanía, se verifica la vulnerabilidad de las personas, qué población podríamos ir a atender. Digamos, a donde es más urgente, ahí estarán. Exactamente, ahí estaremos. Ahorita aún no tenemos la programación, estamos en esa calendarización, pero invitar a los municipios incluso también que se sumen y que vamos a estar próximamente en el interior del estado, en diversos municipios haciendo este tipo de trabajos para todas y todos los poblanos. Muy bien. Nora Estela Esquitín, muchísimas gracias que nos acompañaste esta mañana. Magnífica historia la de Francisca de 101 años. Imagínese, la señora con más de 100 años de edad y tuvo la oportunidad por primera vez en su vida de tener en sus manos un acta de nacimiento. Magnífica la historia. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Continuamos en Destrozando la Noticia. Y mire, la dinámica de la información desde hace algunos años ronda siempre en torno de los grupos delictivos que operan en distintos estados del país. Puebla no puede ser ajeno a una circunstancia general en toda la República Mexicana. La imagen que ofrece México hacia el exterior, no obstante ser uno de los países más atractivos para los visitantes extranjeros, sin duda tiene un lugar sumamente competitivo. En el contexto mundial, México es el cuarto país más visitado por quienes deciden tomar vacaciones. Imaginemos, pues, que esta imagen que proyectamos hacia el exterior, en el sentido de que somos un país violento, inseguro, lleno de narcotraficantes, mafiosos, secuestradores y huachicoleros, sería completamente diferente.
¿Por qué lo refiero? Porque lamentablemente la información siempre comienza o termina con un acto delictivo. Recientemente, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, habló de la detención de quien muy probablemente se convertiría en el sucesor al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, después de que el Mencho fue detenido y abatido en un operativo en Jalisco en febrero de este mismo año. A esta persona, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, podríamos afirmar que la ferocidad, la criminalidad, la deshumanización con la que se conducía muy probablemente obedezca a un acto de venganza hacia los padres después de haberlo bautizado como lo bautizaron. Pero diremos que se le conocía como el jardinero y operaba en una amplia franja de los estados del norte del país. Pero sorpréndase, porque este personaje tenía tentáculos de grupos criminales que operaban también en el corredor Puebla-Tlaxcala. Sí, aquí en Puebla y en Tlaxcala tenía células que cobraban al transporte de carga como si se tratara de una nómina para satisfacer las necesidades de este grupo delictivo comandado por el tal jardinero. Esta circunstancia fue ratificada por Francisco Sánchez González, el secretario de Seguridad en el estado de Puebla. Escúchelo, por favor. Miren, el grupo delincuencial del cual ya hemos hablado, sabemos nosotros que tiene presencia en todo el estado, lo hemos descrito anteriormente. Obviamente, este grupo, después del abatimiento del líder de esta organización, obviamente las actividades ilícitas continúan. Nosotros tenemos detectada la presencia de este grupo en gran parte del estado. Como lo dijiste acertadamente, el corredor Tlaxcala-Puebla es un lugar estratégico para ellos. Nosotros lo tenemos así detectado y lo siguen operando ahí en el área. Obviamente las actividades de este grupo delincuencial siguen. Ahora tienen otra cabeza y después de la detención que se tuvo hace 2 días, obviamente surgirá alguien que se quede al frente del grupo. Obviamente ellos ya tienen un esquema de trabajo y el esquema de trabajo continúa. Ahora es labor de nosotros, obviamente, inhibir que esta serie de actividades que ellos realizan, que tenemos detectadas, se lleven a cabo, y para ello trabajamos coordinadamente con el estado de Tlaxcala, porque obviamente nos atañen los 2 estados, y trabajamos también con la federación para poder combatir a este grupo delincuencial. Entonces sí, trabaja este grupo en esa franja, como bien lo dijiste, y lo tenemos nosotros detectado y lo estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con el gobierno de nosotros, el gobierno de Tlaxcala, y obviamente con los municipios colindantes, porque para nosotros representa un valor estratégico esta frontera que compartimos con Tlaxcala para actividades delincuenciales. Por otra parte, sobre los... Pues ahí está. Teníamos al enemigo en casa, de acuerdo con lo dicho por el secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla, Francisco Sánchez González, en el sentido de las capacidades de operación logística y de fuego de este personaje a quien se le conoce como el jardinero. Bueno, cuando son las 9 de la mañana con 49 minutos, me da mucho gusto saludar prácticamente cada semana a Jesús Olmos, coordinador editorial de periódico Parabólica.mx, y que le ha dado seguimiento a lo que ha dicho la presidenta de México esta mañana respecto de las acusaciones en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y junto a otras 9 personalidades. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Fernando? Buen día al público de Desglosando las Noticias. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la posición de México es verdad, justicia y defensa de la soberanía, esto ante la emisión de órdenes de extradición que fueron publicadas por el Departamento de Justicia con sede en el sur de Nueva York, en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios de su administración. La mandataria recalcó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes y refutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo la jurisdicción nacional. Sheinbaum recalcó
al inicio de su mañanera que juró hacer respetar la Constitución, las leyes y que tiene el compromiso de velar por la soberanía del país, dijo, porque México establece relaciones iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Dijo, nosotros no vamos a acudir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político, dijo la presidenta. La mandataria también indicó que bajo ningún motivo se va a permitir la intromisión e injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen a México. Al mismo tiempo, hizo una narrativa de hechos y dijo que la oposición está tratando pues, de tener un contacto con el gobierno de México, con el pueblo de México, perdón, para pues sacar algún tipo de crédito y postuló el centro de injerencismo por parte del gobierno de Estados Unidos, Fernando. Que haces una revisión puntual, como lo hacemos todos quienes nos dedicamos a este oficio. Quizás nunca antes había habido un criterio editorial uniforme como el que hoy ofrece la prensa en todo el país al consignar todo lo que ocurrió el día de ayer con este gobernador, ¿no te parece? Así es, sí hay un repudio unánime a este gobernador, a su comportamiento y a las actitudes que ha venido desarrollando, además de que, bueno, cada vez que es entrevistado, creo que cava más hondo el hoyo en el que se metió al inicio de su gestión, ¿no? Y tendríamos que coincidir en que el anuncio de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que será la Fiscalía General de la República la que, de acuerdo con sus propios procesos establecidos, haga la investigación pertinente, tendrá que ofrecer resultados en un plazo perentorio, porque la Fiscalía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene también un plazo para ofrecer las pruebas que dice tener en su poder, como para señalar a un gobernador en funciones. Y la presidenta dice que de momento las pruebas que se han presentado pues son muy tenues, que tendrá que haber pruebas irrefutables, entonces esperaremos a ver en qué transcurre este proceso, Fernando. Muy bien. Jesús, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, buen día al auditorio. Muy buenos días. Cuando son las 9:52 a.m, mire, desde luego que un acontecimiento de esta naturaleza inmediatamente comienza a tener repercusiones en otros personajes de la vida pública. ¿Quién fue el operador del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa y en Durango en la campaña entre 2016 y 2018, justo cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia de México con esta alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde? ¿Quién fue quien organizó los comités de defensa del voto durante esa campaña presidencial? Bueno, pues es el mismo que se dice hermano con otro exgobernador señalado de tener vínculos con grupos delictivos como Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad en el gobierno del estado de Tabasco y líder de una agrupación criminal a quien se le conoce como La Barredora. Sí, me refiero a Adán Augusto López Hernández, que es aún senador de la República. Y el personaje que une a Adán Augusto López Hernández, sometido siempre bajo la sospecha de que tiene vínculos con grupos delictivos, junto con Rubén Rocha Moya, el gobernador en funciones de Sinaloa, bueno, se llama Ignacio Mier Velasco, el poblano, que es además coordinador del grupo parlamentario en la Cámara Alta en este momento y aspirante al gobierno del estado de Puebla en 2023. Algo debe haber que lo une con dos personajes claramente señalados de tener una asociación con grupos delictivos, como Adán Augusto López Hernández, el ex gobernador del estado de Tabasco, y con el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya. Sí, se trata de Ignacio Mier, quien tuvo además en uno de sus informes legislativos como coordinador de la Cámara de Diputados allá en Tecamachalco, como sus invitados justamente a estos dos personajes, a Rubén Rocha Moya, el gobernador de ese estado, el de Sinaloa, hoy solicitado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su presumible colaboración con el cártel de Sinaloa
y también estuvo acompañado de Adán Augusto López Hernández, el hombre que contrató como secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, el líder de la agrupación delictiva La Barredora. A los amigos, dice, la clase política no se niegan, pero en estas circunstancias parece todo apuntar a que Nacho Mier se hace acompañar de compañías peligrosas, sino que le pregunte hoy a ambos personajes, al tabasqueño, que aún sigue siendo senador de la República, y a Rubén Rocha, que hoy, dígase lo que se diga, la presidenta de México no salió a defenderlo, no obstante que ayer en uno de sus tweets, Rubén Rocha dijo que señalarlo como probable responsable de asociarse con el cártel de Sinaloa era atentar en contra del movimiento al que pertenece. No nos extraviemos. Rubén Rocha no ha sido y no será jamás un líder político popular, un caudillo que abrace las causas sociales legítimas de la izquierda, sino uno más de los oportunistas que se subió al tren de Morena cuando claramente se trataba del partido que se enfilaba a ganar la elección primero en 2018 y luego en 2024. Así de claritas las cosas. Bueno, son las 9 de la mañana con 57 minutos. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Les recuerdo que mañana será viernes 1 de mayo. Comenzaremos el 5º mes del año y comienzan los festejos conmemorativos con la Batalla de Puebla de 1862, pero además se trata de un día festivo, el Día del Trabajo, razón por la cual estaremos de vuelta el próximo lunes en punto de las 9 horas como todos los días. Mientras todo eso sucede, que tenga un feliz Día del Niño, que sea un magnífico puente y que este periodo de asueto esté a la altura de las expectativas de todos ustedes. Hasta entonces.